Imagina que te haces una analítica y el resultado es exactamente el mismo que hace 5 años. La misma cifra, idéntica. Y sin embargo, hace 5 años estabas bien y hoy sales de la consulta con una receta en la mano. ¿Qué ha cambiado? Porque tú no has cambiado. Pues muy sencillo, ha cambiado la manera de entender los resultados de tu analítica. Y esto no es un ejemplo que me haya inventado yo para empezar el vídeo. Esto es lo que le pasó de un día para otro a 12.800.000 personas hace unos años. Michael Pensina y su equipo del Instituto de Investigación Clínica de la Universidad de Duke lo calcularon en 2014 y lo publicaron en el New England Journal of Medicine. Cogieron a la población adulta estadounidense y contaron cuánta gente cumplía los criterios para tomar estatinas antes de que se publicara una guía nueva sobre el colesterol y cuánta gente lo cumplía después. Antes, 43 millones. Después, 56 millones. Es decir, 12.800.000 personas más que de un día para otro pasaban a cumplir los criterios para que se les recetara una estatina. Esto no significa que todas la tomaran, significa que todas pasaron a ser candidatas a tomarla. Y ahora quédate con el dato que a mí me hizo parar. Entre los hombres de 60 a 75 años que no tenían ninguna enfermedad vascular, los que cumplían criterios para tomar una estatina pasaron del 30% al 87%. Casi 9 de cada 10. Y solo porque cambiaron las instrucciones en una guía de un día para otro. Si tú eres un hombre de más de 60 y estás escuchando esto, hay una probabilidad muy alta de que ese cambio te incluyera a ti. Y si eres mujer, tu cifra también se movió, del 21 al 53%. Nadie enfermó ese día, a nadie le cambió la sangre. Simplemente se movió una línea en un documento por la decisión de un grupo de personas que se reunieron en una sala. Y esto que te cuento no es algo que yo esté mirando desde fuera. A mí también me recetaron una estatina en su momento y en mi país. Y esta es una historia larga y tiene su propio vídeo, así es que hoy no te la voy a contar, pero solo quiero que lo sepas desde el primer minuto, es decir, que no soy un observador, soy uno de esos protagonistas anónimos de esta historia que hoy te cuento. Y antes de seguir, tengo también que corregirme a mí mismo. Al final del vídeo anterior te dije que en una de las guías del colesterol más influyentes del mundo, 8 de los 15 expertos que la firmaron tenían vínculos con alguna farmacéutica. Ese dato lo publicó la periodista Jan Lenzer en el British Medical Journal en noviembre de 2013. Pues bien, en agosto de 2016, el propio British Medical Journal publicó una corrección. El panel no tenía 15 miembros, tenía 16, 8 con vínculos con la industria y 8 sin ellos. Y la revista cambió su propio titular, donde decía la mayoría de los panelistas pasó a decir la mitad de los panelistas. Así es que no era una mayoría, era exactamente la mitad. Y te lo digo yo, el primero, y te lo digo aquí, al principio de este vídeo, y no escondido en un rincón del vídeo. Porque si hoy te voy a pedir que mires con lupa una cifra que se movió, lo mínimo que puedo hacer es empezar corrigiendo la mía cuando he descubierto que tenía un error. Y dicho esto, quédate conmigo, porque esa corrección no debilita nada de lo que viene. De hecho, la convierte en una historia bastante mejor, porque hoy no te voy a contar que alguien te está engañando. Lo que te voy a contar es quién escribe esa línea que decide si tú estás sano o enfermo. Cómo se escribe
y por qué el problema de fondo que existe y está documentado es mucho más incómodo que una conspiración. Y es más incómodo porque no tiene culpables fáciles de señalar. En el vídeo anterior te mostré y te hablé de una parte de la línea que aparece en tus analíticas, la del laboratorio, donde el laboratorio comunica sus rangos, es decir, lo que se llama el intervalo de referencia, que, como te conté, se construye midiendo a un grupo de gente sana y dejando fuera por diseño a uno de cada 20. Por aquello de que hay que trazar unos límites para que la estadística funcione, pero esa no es la línea que hoy nos va a ocupar, porque hay una segunda línea, y es una línea completamente distinta. Verás, tú piénsalo como una carretera. Hay un dato que dice a qué velocidad circula la mayoría de los coches por ese tramo. Esa es una descripción. Así conduce la gente por aquí. Y luego hay otra cifra muy distinta que está pintada en una señal, la velocidad a partir de la cual te multan. Esas dos cifras no tienen por qué coincidir y solo una de las dos tiene consecuencias. Con tu analítica pasa exactamente lo mismo. Una parte de la línea es la del laboratorio que te dice dónde caes tú dentro de la población. Es una descripción. Hay una parte en la línea que dice qué se hace contigo y esa otra parte no la pone el laboratorio, la pone una guía de práctica clínica. Una guía clínica es un documento que le dice a tu médico qué hacer ante una situación concreta. No es una ley, pero en la práctica funciona casi como si lo fuera. Si tu médico la sigue, está protegido. Si se aparta de ella, tiene que justificarlo. Y la escriben comités de expertos convocados por sociedades científicas o por organismos públicos. Pero ahora quiero que entiendas por qué esto es una buena idea, porque en realidad sí que lo es. Sin guías, cada médico decidiría por su cuenta y el tratamiento que recibes dependería de con quién te tocara. La guía, sin embargo, es el mecanismo que hace que una determinada ciudad de tu país te trate igual que otra. Es lo que impide que la medicina sea una lotería que se juegue de consulta en consulta. Así es que la pregunta de este vídeo no es si estas guías deberían de existir, porque deben de existir. La palabra es dónde se decide poner esa señal y quién decide moverla. Porque en el caso del colesterol, por ejemplo, se ha movido, y se ha movido varias veces, y curiosamente siempre en la misma dirección. Por lo tanto, vamos ahora a recorrer juntos el camino de esa señal, desde dónde se pintó por primera vez hasta dónde está hoy. Y lo vamos a hacer con una fuente española revisada por pares que puedes ir a leer entera y gratis. La revisión que hicieron en el año 2015 Cristina López Espada, Sergio Lozano Alonso y José Patricio Linares Palomino, todos ellos de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular de los Hospitales Universitarios de Granada, y la publicaron en la revista Angiología. Año 1988. Estados Unidos publica su primer panel para el tratamiento del colesterol en adultos y la señal se establece por encima de 160 de LDL o entre 130 y 159 si además tienes 2 o más factores de riesgo. Año 1993. Segunda guía. Aparece un objetivo nuevo: bajar de 100 en quienes ya tienen enfermedad coronaria. Año 2001. Tercera revisión con criterios más estrictos para quien acumula varios factores de riesgo. Año 2004. Actualización. Para los pacientes de muy alto riesgo, el objetivo pasa a estar por debajo de 70. Conclusión: en 16 años hemos pasado de 160 a 70. Y aquí me tengo que parar un momento. No lo puedo evitar. Porque esa frase
se dice en 2 segundos y sin embargo merece mucho más tiempo y análisis. La señal de la carretera no es que se haya movido un poco, es que se movió a menos de la mitad. Y cada vez que bajaba dentro del grupo de los tratables, entraba una franja entera de población que el día anterior estaba fuera. Así es que no es que esta sea una cifra inocua. Y ahora te voy a dar el dato que me hizo entender todo este vídeo, porque yo, cuando empecé a preparar esto, di por hecho que ese 160 de 1988 venía de algún sitio muy sólido, de un experimento, de una medición o de algún tipo de dato científico, pero no. Ahora presta atención a de dónde salió. Y no lo digo yo, lo dicen las propias palabras escritas en el artículo de Granada. Se decidió que 160 era anormal por 2 razones. La primera, porque a partir de ahí los riesgos de desarrollar enfermedad cardiovascular se multiplicaron con rapidez. Esa razón es buena y es la que te esperabas, pero hay una segunda, y es que 160 correspondía aproximadamente con el percentil 75 de la población adulta estadounidense de aquel momento. Al percentil 75 de la población adulta estadounidense de aquel momento, al percentil 75 de la población adulta estadounidense de aquel momento. Sí, lo has oído bien. Ahora, vuelve conmigo a mi vídeo anterior. ¿Te acuerdas de cómo se construía el intervalo de referencia de tu laboratorio? Se cogía a un grupo de personas sanas, se miraba cómo se repartían los resultados y se trazaba una línea dejando dentro al 95%, el percentil 2,5 y el percentil 97,5. Pues aquí acaba de pasar exactamente lo mismo, con otro percentil y para otra cosa. El percentil 75 significa que 3 de cada 4 personas estaban por debajo de esa cifra y 1 de cada 4 por encima. Así es que fíjate en lo que acaba de ocurrir, porque el propio artículo lo dice con todas las letras. De esta manera se declaró tratable a 1/4 parte de la población adulta estadounidense. No se midió cuánta gente estaba enferma. Se decidió qué porcentaje de la población iba a considerarse tratable y se buscó la cifra que producía ese porcentaje. ¿Cómo te quedas? Es la señal de tráfico esta de la que te hablaba otra vez, solo que ahora ya sabes cómo se eligió el número que hay pintado en ella, mirando cuántos coches querías multar. Y esto no es una anomalía de 1988, es simplemente la forma como se hace. Y los mismos autores de Granada lo dicen del umbral que se usa hoy. El riesgo cardiovascular del 7,5% a 10 años, que es el que decide ahora mismo si te recetan una estatina o no. Y su comentario es demoledor, precisamente por lo tranquilo que suena. Dicen que se podría haber establecido igualmente el 5%, o el 2,5%, o incluso el 15%. Y ahora piensa en lo que eso significa para ti. Cada uno de esos números habría producido una población tratable completamente distinta, con la misma evidencia científica encima de la mesa, con los mismos ensayos clínicos publicados, con la misma gente, la misma sangre y las mismas arterias. Y ahora el matiz, porque como sabes bien, este canal no funciona sin matices, y este es de los importantes. Ninguna de esas revisiones se hizo por capricho. Cada una se apoyaba en ensayos clínicos nuevos y reales. En 1994 se publicó el estudio escandinavo de la simvastatina, con 4.444 pacientes. En 1996 el estudio CARE, con 4.159, y en los años 90 el estudio de Escocia Occidental, con 6.195. En 2002
el Heart Protection Study con 20.536 pacientes. Esto es ciencia de verdad, hecha por gente que quería resolver un problema real. Nadie inventó nada. La pregunta, por tanto, nunca ha sido si había datos, porque los había y muy buenos. La pregunta es ¿qué se hizo con esos datos? ¿Dónde exactamente se decidió establecer el límite a partir de ellos? Porque un ensayo clínico te dice que bajar el colesterol reduce el riesgo, y eso es un hecho. Pero ningún ensayo clínico del mundo te dice dónde poner los límites. Esa parte no la calcula nadie, esa parte la decide alguien. Y ahora volvamos por un momento a 2004, el año en que la señal bajó a 70. Aquella actualización la firmaron 9 personas. En julio de ese mismo año, el British Medical Journal, la misma revista de la que te he hablado al principio de este vídeo, publicó lo que se había encontrado sobre esas 9 personas. Resulta que 8 de los 9 tenían vínculos financieros con los fabricantes de los medicamentos para bajar el colesterol. Y el Washington Post lo desglosó con más precisión todavía. De esos 9, 6 habían recibido sus subvenciones de investigación, honorarios de conferencias o de consultorías de al menos 3 fabricantes de estatinas, y en algunos casos de los 5. Y ahí está el dato, que a mí me parece el más limpio de todos, porque no necesita interpretación. De los 9 autores, solo 1 no tenía ningún vínculo financiero con la industria. 1. Pero el problema no fue ese. Y ahora presta atención, porque aquí viene el detalle que convierte esto en una historia. Aquellos vínculos no aparecían publicados junto con la guía. El documento salió, se difundió por todo el mundo y cambió la práctica clínica de millones de médicos. ¿Cuál es el punto que quiero destacar? Que no llevaba esa información dentro. Y ahora te voy a dar las dos partes, las dos, porque tienes derecho a escucharlas y a decidir tú. La institución, ante todo este revuelo, respondió. James Kleeman, del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, dijo que la omisión había sido un descuido y que entendían que en aquel clima era prudente hacer esta información lo más transparente posible. Y añadieron un argumento que en realidad no es absurdo, que la mayoría de aquellos autores ya habían declarado sus vínculos en la revisión de 2001 y que esa información estaba disponible para quien la buscara. Y del otro lado respondió Sidney Wolf, cofundador del Grupo de Investigación en Salud de la organización Public Citizen, y su respuesta fue mucho más dura. Dijo que publicar la declaración no basta, que esas personas deberían quedar directamente descalificadas como autores principales de un documento que lleva el sello del gobierno. Y hubo una tercera reacción, que es la que más me interesa a mí. Merrill Guzner, del Centro para la Ciencia en el Interés Público, organizó una petición formal al Instituto Nacional de Salud pidiendo que se nombrara un panel independiente libre de conflictos para revisar de nuevo los 5 estudios en los que se había apoyado la actualización. Y entre los firmantes de esa petición estaba John Abramson, profesor clínico de la Facultad de Medicina de Harvard. Y fíjate en cómo lo formuló Guzner, porque es exactamente el tono de este vídeo. Dijo que aquella petición no se basaba solo en los conflictos de interés, se basaba en anomalías en la ciencia, y lo que pedían era que unos expertos independientes reanalizaran los datos. No pedía culpables, simplemente pedían que alguien volviera a mirar. ¿Y qué pasó con aquella petición? Te lo cuento, aunque la respuesta no sea satisfactoria, o precisamente porque no lo es.
Verás, pasaron dos cosas y una tercera que simplemente no pasó. La primera, el instituto publicó la lista. Kliman anunció que harían pública la información sobre los vínculos con la industria de los autores de la guía. Así es que sí, la declaración que faltaba acabó apareciendo, solo que apareció después y con la prensa encima. La segunda es más interesante y casi nadie te la cuenta. Al año siguiente, en 2005, el propio Instituto Nacional del Corazón empezó a convocar grupos de trabajo para rediseñar de arriba abajo cómo elaboraba sus guías. Y lo cuenta el propio instituto en su documentación años después. No dicen que fuera por esto, y yo tampoco te lo voy a decir, porque no tengo un documento que lo demuestre, pero la fecha es la que es. Y ahora te cuento lo que no pasó. Aquel panel independiente que pedían, el que iba a reanalizar los 5 estudios, no he encontrado ninguna constancia de que llegara a nombrarse nunca. Y quiero ser preciso contigo, porque esto es exactamente el tipo de sitio donde se cuela la exageración. Yo no te estoy diciendo que lo rechazaran, porque no tengo ese documento. Te estoy diciendo que he buscado y no hay rastro de que aquello ocurriera. Y lo que sí sé, y esto sí es un hecho comprobable, es lo que pasó con la guía. Nada, no pasó nada. Aquella guía de 2004, la que bajó el objetivo a 70, la que firmaron 9 personas de las que 8 cobraban de la industria, la que salió sin declaración de conflictos, siguió vigente. Y no un año, 9 años. Se mantuvo en pie, marcando el tratamiento de millones de personas hasta que la sustituyó la guía siguiente, la de 2013. Y ahora piensa un momento en lo que eso significa, porque es la lección real de este bloque y no tiene nada que ver con la indignación. Se destapó, salió en la prensa. Una organización de consumidores presentó una petición formal al gobierno. La firmó un profesor de Harvard, una de las revistas médicas más importantes del mundo, lo publicó. Y la línea no se movió ni un milímetro. Esa es la diferencia entre que un problema se sepa y que un problema se arregle. Se supo perfectamente, pero no se arregló. Y por eso el resto de este vídeo va de la única pregunta que queda cuando ya sabes esto. Si destaparlo no bastó, ¿qué haría falta? Y ahora vamos a 2013, la guía siguiente. Y aquí ya conoces la cifra corregida. De 16 panelistas, 8 tenían vínculos pasados o actuales con la industria farmacéutica. Exactamente la mitad. El presidente de aquel panel, Neil Stone, de la Universidad Northwestern de Chicago, respondió públicamente. Y su respuesta merece que la escuches porque es razonable. Él dijo que cuando el instituto le pidió presidir el panel, cortó de inmediato todos sus vínculos con la industria antes de asumir el cargo. Los cortó en mayo de 2008 y la primera reunión del grupo fue en marzo de 2009. Y ahora quiero que sepas dos cosas más, y las dos apuntan en direcciones distintas. La primera te la dan los autores de Granada en la revisión española de la que ya te he hablado. Ellos recogen ese 8 de 15, la cifra sin corregir, la que circulaba entonces, y le ponen un matiz que casi nadie ha contado. Ellos dicen que puede ser incluso una mejora evidente. ¿Y por qué? Pues porque casi todos los panelistas que participaron en la guía anterior, la de 2002, tenían esos mismos vínculos. Es decir, la foto que estás viendo siendo mala es mejor que la anterior. Y eso, en una historia como esta, yo no te lo puedo omitir. Y la segunda apunta al lado contrario. Un estudio dirigido por Mendelssohn revisó 17 guías de cardiología publicadas hasta 2008 con 498 miembros de comité en total. El 56% declaraba conflictos de interés.
más de la mitad. Y no en una guía concreta, en 17. Así es que no te estoy hablando de un caso, te estoy hablando de cómo funciona el sistema entero. Y aquí llega el remate de esta parte del vídeo. Es el dato con el que yo quiero que te quedes, porque a estas alturas ya te habrás preguntado algo que aparece como obvio, pero te preguntarás, pero es que no hay una norma, nadie ha escrito en ningún sitio cuánta gente con vínculos puede haber en uno de estos comités. Y la respuesta es que sí, sí que la hay. En 2011, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó un documento con un título que lo dice todo: Guías de práctica clínica en las que podemos confiar. Y ahí dentro hay una regla con un número. Dice que menos del 50% de los miembros del comité y todos los presidentes y copresidentes deben estar libres de conflictos comerciales. Menos del 50%. Y ahora coge la cifra corregida del panel de 2013, 8 de 16. Eso no es menos del 50%. Eso es exactamente el 50%, por una persona. Y esto lo analizaron Aquila Jefferson y Stephen Pearson de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda y lo publicaron en 2017 en la revista JAMA Internal Medicine. Ellos lo que hicieron fue coger la guía del colesterol y la midieron contra ese estándar. Y quiero que retengas la imagen completa porque es más interesante que cualquier titular. Resulta que la regla existe, está escrita, tiene un número y esa guía se quedó justo en el límite sin llegar a cumplirla por un solo miembro del comité. Lo cual nos deja delante de una pregunta que parece facilísima, tan fácil que seguramente ya te la habrás hecho tú. ¿Y por qué no forman simplemente un panel donde no haya nadie con vínculos? Se buscan expertos limpios, se cumple la norma y asunto resuelto. Guárdate esta pregunta, en serio, guárdatela, porque voy a volver sobre ella antes de terminar el vídeo. Solo te adelanto una cosa. Cuando yo empecé a preparar este vídeo, esa pregunta me parecía la solución obvia. Tardé bastante en entender por qué en la práctica, sin embargo, es casi imposible. Pero antes de llegar ahí tenemos que hacer otra cosa, porque llevo un buen rato hablándote de Estados Unidos y ahora, después de todo este viaje por Estados Unidos, vamos a hacer una cosa que probablemente no has visto hacer nunca con este tema. Vamos a mirar dónde está esa línea en España, simplemente como ejemplo, porque hasta ahora hemos hablado de comités estadounidenses, de guías estadounidenses y de población estadounidense. Y tú, con toda la razón del mundo, podrías estar pensando, bueno, ¿y a mí qué? Yo no vivo en los Estados Unidos de América. Pues resulta que esa es exactamente la pregunta que se hicieron 14 médicos españoles. Y te voy a contar lo que hicieron, no porque España sea el centro de nada, sino porque es el caso mejor documentado que existe en nuestro idioma de un comité nacional que coge una guía extranjera, la revisa y decide si le sirve o no a su gente. Vivas donde vivas, lo que hicieron ellos es exactamente lo que alguien debería de haber hecho en tu país. Y al final del vídeo vas a saber cómo poder comprobar si alguien lo hizo o no. En 2014, el Comité Español Interdisciplinario de Prevención Cardiovascular y la Sociedad Española de Cardiología se sentaron a revisar la guía estadounidense de 2013, la misma de la que llevo un rato hablándote en este vídeo, y publicaron un documento de posicionamiento firmado, entre otros, por José María Lobos Bejarano, Enrique Gálvez, Miguel Ángel Rollo Bordonada y José Ramón González Juanatey. Lo tienes completo y gratis en la Revista Española de Salud Pública del año 2015. Y no es un panfleto ni tampoco una opinión de tertulia, es un documento técnico de 26 páginas con 14 autores que representan a la cardiología, la medicina de familia, la medicina interna, la diabetes, la hipertensión
y la arteriosclerosis españolas. Y quiero que te fijes en un detalle antes de contarte lo que dice, porque después de todo lo que has escuchado en la parte anterior de este vídeo, esta línea que está impresa en la primera página del documento se lee de otra manera. Y dice literalmente: los autores declaran que no existen conflictos de interés. No voy a añadirte nada. Ahí está. Y ahora veamos lo que dijeron. Ese comité comparó la guía estadounidense con la guía europea vigente y llegó a una conclusión sin ambigüedad ninguna. En prevención primaria, es decir, en gente que todavía no ha tenido ningún evento cardiovascular, es decir, gente sana, aplicar la guía estadounidense supondría tratar con estatinas a un número de personas excesivo. Y subrayaron un grupo en particular: las personas de edades avanzadas. Esa palabra, excesivo, está en el resumen del documento, la eligieron ellos. Y su recomendación final fue quedarse con la guía europea, por dos razones que te interesan directamente. La primera es que la guía europea usa tablas de riesgo construidas sobre población europea, incluida la española. La calculadora estadounidense se construyó con cortes de Estados Unidos de personas blancas y afroamericanas. Y el propio comité español señala algo que ya sabes de sobra a estas alturas de la serie: no es aconsejable usar tablas basadas en poblaciones con riesgos muy diferentes al tuyo. Es la misma lógica que viste en el vídeo anterior con el filtrado renal, cuando el organismo británico recomendaba no usar la ecuación de 2021 americana porque no estaba validada en población del Reino Unido, mientras que en Estados Unidos sí se recomendaba. Exactamente el mismo patrón, solo que ahora, en lugar de afectar a un número de tu analítica, afecta a esa medida que establece si tú sales de la consulta de tu médico con una receta de estatinas o no. Y la segunda razón: la guía estadounidense también fue criticada por su calculadora. Los propios autores de esa guía reconocieron que su nuevo modelo tenía limitaciones y que su validación externa había dado, en palabras de la revisión de Granada, cifras desilusionantes. La pregunta que surge de todo esto es: ¿cuánta gente hay en juego en esa diferencia? Pues resulta que tenemos el número y te lo voy a dar. Jacques Bocher y su equipo, con datos del estudio Colaus en Suiza, cogieron a 3.297 suizos de entre 50 y 75 años, personas reales, con sus analíticas reales, y contaron cuántos de ellos serían tratables con las tablas europeas y cuántos con las tablas estadounidenses. Con las tablas estadounidenses, el número de personas a tratar se multiplicaba por más de 2. Paremos un momento a analizar este dato, porque creo que es bueno que lo traduzcas a tu vida. Si en tu barrio hay 10 vecinos que con el criterio europeo necesitan una estatina, con el criterio estadounidense pasarían a ser más de 20 los que necesitarían una. Y estamos hablando de las mismas personas, con la misma sangre. Y entre un recuento y el otro, ninguno de ellos enfermó. Y ahora verás, esa diferencia era todavía mayor en el grupo de 50 a 60 años. Es decir, cuando más joven eres, más te cambia la vida, dependiendo del comité que decidió dónde está el límite.
Y si te parece que un estudio suizo te queda lejos, vuelve conmigo al dato con el que abría este vídeo, el de Pennsina, en Estados Unidos. En hombres de 60 a 75 años y sin ninguna enfermedad cardiovascular, el cambio hizo que pasaran del 30% al 87% las personas que cumplían con los criterios para tomar una estatina. Ahí lo tienes. Dos naciones separadas por miles de kilómetros, con poblaciones distintas y con equipos de investigación distintos, y sin embargo nos encontramos con un mismo resultado. Lo que estamos comprobando es que cuando cambia la regla, la gente que debería recibir tratamiento se multiplica. Pero hay un dato más, y este ya no va de personas, va de dinero. Y te lo doy al final con toda intención, porque es el menos importante de los tres, pero completa la foto. Los investigadores suizos extrapolaron su cálculo a toda la población del país, y la conclusión a la que llegaron es que aplicar la guía estadounidense en lugar de la europea supondría un coste añadido de 333 millones de euros al año, y eso solo en tratamiento. Pues bien, ahí tienes lo que cuesta mover una línea unos milímetros, primero en personas y después en dinero. Y después de toda esta información vamos a parar unos momentos, porque esto que viene es la frase que resume todo el vídeo. Tú fíjate en lo que te he explicado. Te estoy hablando de una misma persona y con su misma sangre que no ha cambiado. También con el mismo nivel de colesterol que tenía el día anterior a la publicación de la guía. Y con los mismos hábitos de siempre. Pues bien, dependiendo del comité que decidiera los límites, esa persona salía de su consulta con una receta nueva para toda la vida o salía sin nada. Y lo llamativo del asunto, lo que se deduce de todo lo que te estoy contando, es que cada vez son menos los que salen sin nada. Y esto no es una diferencia de diagnóstico, es una diferencia de reglamento. Y eso ahora, reflexiónalo tú. Y ahora, antes de cerrar esta parte, quiero darte una cosa que descubrí ya casi al final de preparar este guión y que cambia el sabor de todo lo que llevas escuchando. Porque durante todo el vídeo te he contado una regla que existe, la del Instituto de Medicina, y una guía que se quedó justo en el límite sin llegar a cumplirla. Pues bien, vete ahora a la Guía Europea de Dislipemias, que está vigente hoy mismo, la que se actualizó en 2025 bajo la firma de François Mach y su grupo de trabajo, y mira cómo se escribió. Tres cosas. La primera, para que una recomendación entre en esa guía, no basta con que a alguien le parezca bien. Hace falta que la vote a favor como mínimo el 75% de los miembros del grupo. La segunda, y esta es la que a mí me hizo parar. Los miembros que tenían conflictos de interés declarados en un tema concreto tuvieron que abstenerse de votar sobre ese tema. ¿Sí? Léelo otra vez, escúchalo, porque es exactamente lo que llevamos todo el vídeo echando de menos. No los echaron del comité, porque ya sabes que eso además tiene un coste. Los dejaron dentro, aportando lo que saben, pero cuando llegaba el momento de decidir precisamente sobre aquello de lo que cobraban, no podían votar. Y la tercera, la financiación de ese trabajo salió íntegramente de las dos sociedades científicas europeas, sin participación de la industria sanitaria. Fíjate en lo que acaba de pasar en este vídeo. Te he enseñado un problema de hace 20 años y resulta que el mecanismo para atenuarlo existe, está funcionando ahora mismo y está escrito en un documento que puedes descargarte esta misma tarde. No es la solución perfecta, y más adelante en esta serie vas a ver por qué, pero es mucho más
de lo que había en 2004. Y aún así, con todo eso puesto ahí, hay algo que ninguna de estas tres medidas resuelve. Explicado todo esto, este es el punto exacto en el que este vídeo deja de ir de Estados Unidos, porque tú no eliges qué guía usa tu médico, no eliges tampoco qué tablas de riesgo tiene cargadas el programa informático de tu centro de salud, y tampoco eliges si la sociedad científica de tu país actualizó su documento el año pasado o hace 8 años. Sin embargo, esa elección, que no es tuya, resulta que decide qué va a pasar contigo, con tu vida y con tu salud. Pero antes de darte lo que puedes hacer tú con todo esto, quiero pararme un momento. Todo lo que te acabo de contar, de dónde salió el 160 y que resultó ser un percentil 75 de la población estadounidense de 1988, la petición al gobierno estadounidense que no llegó a ninguna parte, la norma del Instituto de Medicina que fija cuántos pueden cobrar, la corrección que el British Medical Journal publicó sobre su propio titular 3 años después, el documento de los 14 médicos españoles, el recuento sucio de cuánta gente pasa a ser tratable según qué reglas se aplique, todo eso no lo he encontrado en un único libro o en un único informe. He tenido que ir a buscar esa documentación una por una, leerla y verificar qué decía exactamente lo que te acabo de contar y no decir lo que a mí me habría venido bien que dijera. Y esa última parte importa más de lo que parece en un vídeo como este, porque cuando investigas un tema así, aparecen constantemente datos que suenan estupendos, pero que sin embargo no resisten una comprobación. Y yo he descartado varios mientras preparaba este guión, y uno de ellos, en concreto, me habría dado un titular mucho más llamativo que el que te he dado, pero la verdad es que no he podido verificarlo y por eso no me has oído nombrarlo. Como te puedes imaginar, todo este trabajo tiene un coste real, en tiempo, en horas de lectura, en desarrollo de guiones, en grabación y en edición. Y es hacerlo así lo que hace posible que este canal siga siendo independiente, sin patrocinadores, sin marcas detrás y sin nadie diciéndome qué línea puedo cuestionar y cuál no. Si sientes que este vídeo te está dando algo que no habías visto en ningún otro sitio, que te sirve de verdad para entender mejor lo que tienes delante cuando te entregan una analítica con tus resultados, o que este canal te está enseñando y ayudando a cambiar de vida, existe una forma de apoyar que este tipo de trabajo pueda seguir haciéndose. Te invito a hacerte miembro del canal con una pequeña aportación como mecenas. Al mismo tiempo, hacerlo te permitirá formar parte tú mismo de ese trabajo y de esta apuesta por diseminar el conocimiento entre miles de personas. Para mí es todo un reto y te invito a que lo sea también para ti, si puedes, si te es posible. Esto significa, además, que formarás parte de una comunidad más cercana a la que podré dedicar más tiempo y más atención cuando surjan preguntas que merezcan una respuesta cuidadosa. Y significa también que podrás beneficiarte con condiciones especiales de algo que estoy construyendo poco a poco, una selección de recursos verificados de los que conozco la calidad y que en su momento ofreceré al conjunto de la comunidad. El enlace para hacerte miembro lo tienes aquí debajo, en la descripción del vídeo. Y si ahora no puedes, o si no es el momento para ti, no te preocupes, porque este canal sigue siendo tuyo exactamente igual, y yo seguiré esforzándome por hacerlo siempre lo mejor posible. Muchas gracias y sigo adelante. Y ahora sí, hemos llegado a la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer tú mañana con todo lo que te acabo de contar? Voy a empezar por lo más importante y lo digo con toda claridad porque no quiero que salgas de aquí con la idea equivocada. Nada de lo que te he dicho es motivo para dejar de tomar lo que te hayan recetado. Que el límite en una línea de tu analítica se decidiera en una sala no significa que esa línea esté mal puesta, significa que se decidió y eso es una cosa distinta.
Si tú tienes una enfermedad cardiovascular establecida o un riesgo alto de verdad, las dos guías, la europea y la estadounidense, recomiendan prácticamente lo mismo en tu caso. Ahí no hay divergencia. Y lo dice el propio Comité Español: en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ambas guías llevan a la misma estrategia. Y donde discrepan es en la zona intermedia, en la gente sana, en la prevención primaria. Así es que esto no es un vídeo para que abandones nada, es un vídeo para que preguntes. Y ahora te voy a dar exactamente qué preguntar. Primera pregunta: ¿esta recomendación se basa en mi riesgo individual o en un umbral general? Esa es la pregunta que abre el resto, y no es una pregunta desafiante. Es la que tu médico está deseando que le hagas, porque le permite explicarte algo que en 10 minutos de consulta normalmente no le da tiempo a contar por su cuenta. Segunda pregunta: ¿qué guía está usando? ¿La europea, la estadounidense o una de su propio país? Y esto no es un detalle burocrático. Acuérdate de los suizos. Los mismos vecinos, contados con una regla o con la otra, y el número de personas a tratar se multiplicaba por más de 2. Y aquí hay algo que te afecta directamente, vivas donde vivas. La conclusión de fondo de aquellos 14 médicos españoles no era la europea es la mejor, era otra cosa, y es la que te sirve a ti, que no es aconsejable usar tablas de riesgo construidas sobre poblaciones distintas de la tuya. Y esto vale para un español y vale exactamente igual para un mexicano, un argentino, un colombiano o un chileno, porque las dos grandes guías del mundo, la europea y la estadounidense, están construidas sobre poblaciones que tampoco son la suya. Así es que la pregunta no es cuál de las dos es la buena, la pregunta es qué guía se me está aplicando a mí y sobre qué población se construyó. Y aquí te cumplo lo que te prometí antes. Te dije que ibas a saber cómo comprobar si en tu país alguien hizo lo que hicieron aquellos 14 médicos españoles. Pues esto es lo que tienes que hacer y te va a llevar 2 minutos. Busca en internet el nombre de la Sociedad de Cardiología de tu país junto a las palabras posicionamiento o guía de dislipemias. Y si existe un documento así, lo vas a encontrar. Y si no existe ninguno, eso también es información. Significa que a ti se te está aplicando sin adaptar una regla escrita para otra gente. Y esto me lleva a la tercera pregunta. ¿Ha cambiado esa guía en los últimos años? Porque si la línea se ha movido y tu cifra no se ha movido, esa conversación merece tenerse. Y ahora te propongo también una acción concreta de 30 minutos, que es lo que en el fondo quiero que hagas de verdad. En el vídeo anterior te pedí que reunieras tus analíticas y las pusieras una al lado de otra para compararte contigo mismo en lugar de con la estadística. Si lo hiciste, ya tienes la mitad de tu trabajo hecho. Y si no lo hiciste, este es el momento para hacerlo. Coge esas analíticas y busca tu colesterol, el total, el LDL, el HDL y los triglicéridos, y ponlos en orden y por años. No mires si algún valor está en rojo, eso ya sabes que te dice menos de lo que tú creías. Mira otra cosa, mira si la cifra se ha movido y si el color se ha movido con ella, porque puede pasarte una de estas dos cosas, y las dos son información valiosa. Puede que tu cifra haya subido, entonces ha pasado algo real en ti y eso merece atención. O puede que tu cifra lleve años exactamente igual y que en algún momento haya cambiado lo que dice el papel o la analítica sobre ella. Y si eso ocurre, ya no vas a pensar que enfermaste ese año, vas a saber que fue algo que se movió con la señal. Esa distinción tan sencilla es lo que separa a alguien que entiende su analítica de alguien que solo mira un semáforo. Y me queda por contarte algo que casi nadie sabe que existe.
Las guías clínicas son públicas, no están escondidas, no hay que pedir permiso, no hay que registrarse para llevar a conocerlas, se descargan. La europea de dislipemias, por ejemplo, la tienes en la web de la Sociedad Europea de Cardiología. Y ojo con esto, porque aquí es donde se equivoca todo el mundo. La vigente es la de 2019 junto con su actualización de 2025. Si te descargas solo una de las dos, tienes solo la mitad de la película. Y junto a ese documento hay otro archivo, un informe aparte que se llama Declaración de Intereses, con la lista de todas las personas que escribieron la guía y de las compañías con las que cada una de ellas tiene o ha tenido relación. El informe está ahí, es público, es gratis y lo puedes abrir desde tu móvil. Y casi nadie lo abre nunca. Yo te dejo el enlace directo en la descripción de este vídeo, aquí debajo, para que no tengas ni siquiera que buscarlo. Pues bien, dicho lo anterior, ahora déjame recoger contigo lo que te llevas de hoy. Has entrado a este vídeo pensando probablemente que el número que decide si estás sano o enfermo se obtenía de la ciencia. Y sales sabiendo que ese número tiene dos partes. Una que sí que sale de la ciencia, que es la relación entre el colesterol y el riesgo, y otra que no sale de ninguna parte más que de una decisión humana. Y que esa es justo la que establece dónde se traza exactamente la raya. Sabes que en 1988 esa raya se puso en 160, en parte porque ahí estaba el percentil 75 de la población norteamericana, y que con ese gesto una cuarta parte de la población adulta pasó a ser tratable. Sabes que en 16 años esa raya bajó de 160 a 70, y sabes que la guía que bajó esa raya a 70 la firmaron 9 personas y que de esas 9, solo una no cobraba de quien fabricaba el medicamento, y que esa información no se publicó junto con la guía. Sabes también ahora que existe una norma que se escribió en 2011 que fija cuántos de los que participan en esos comités pueden cobrar de las farmacéuticas, y que dice que son menos de la mitad, y que la guía siguiente se quedó justo en el límite sin cumplirla por una persona. Sabes también que 14 médicos españoles, con sus nombres y sus sociedades científicas, revisaron la guía estadounidense y escribieron que aplicarla en España supondría tratar a un número excesivo de personas, sobre todo mayores. Y sabes, sobre todo, que la misma persona, con la misma sangre, puede salir de una consulta con receta o sin ella, según qué comité haya decidido dónde va la señal. Pero quiero que te lleves también lo otro, porque sin ello esto sería un vídeo injusto. Que las guías tienen que existir, que sin ellas la medicina sería una lotería, y que cada una de esas revisiones se apoyó en ensayos clínicos reales, hechos por gente que intentaba resolver un problema de verdad con los medios de su época, y que el British Medical Journal, cuando descubrió que se había equivocado en una cifra, publicó una corrección rebajando su propio titular. Eso también es cómo funciona esto, y también hay que contarlo. Porque una guía clínica no es un oráculo, es una decisión tomada por personas en un momento concreto y con la información que tenían. Y las decisiones de las personas se pueden entender, se pueden preguntar y se pueden discutir. Eso no es desconfianza, es exactamente lo contrario, es tomárselo en serio. Y si crees que esto que acabas de aprender le puede servir a alguien que conoces, tu pareja, tu padre, un amigo que salió de la consulta con una receta que no entendió del todo, compártelo con él, guarda el vídeo, mándaselo, coméntalo. Solo si de verdad crees, por supuesto, que merece la pena que la otra persona lo sepa. Y ahora vuelvo a esa pregunta que te pedí que guardaras hace un rato. Si el problema es que hay gente con vínculos escribiendo las reglas, ¿por qué no se forma simplemente un panel de expertos sin ningún vínculo? Y ahora escucha por qué esa pregunta tan razonable choca contra un muro. Para escribir una guía sobre el colesterol necesitas
a quien más sabe de colesterol del mundo. Y resulta que quien más sabe de colesterol del mundo son normalmente las personas que han dirigido los grandes ensayos clínicos sobre el colesterol, porque ese conocimiento no se adquiere leyendo ensayos, se adquiere haciéndolos. ¿Y quién paga esos ensayos? Acuérdate del que te mencioné antes, con 20.536 pacientes seguidos durante años. Hacer un estudio como ese cuesta cientos de millones, y no lo paga una universidad, lo paga casi siempre la industria. Y ahora, júntalo todo y mira lo que sale. El sistema está construido de tal manera que los que más saben son necesariamente los que más vínculos tienen, y no porque sean malas personas. Es así porque el conocimiento y el dinero circulan por la misma tubería. Y ese es el motivo real por el que esto lleva tantos años sin arreglarse. No es que falten denuncias, o no es que falte información, es que la solución obvia en la práctica te deja escribiendo guías con gente que nunca ha estado en primera línea de campo. ¿Y tiene salida? Pues sí, hay 4 propuestas encima de la mesa y una de ellas es española, pero los mismos que proponen la más exigente de todas escriben en el párrafo siguiente que ni siquiera su propia propuesta sería una garantía. De eso va el próximo vídeo, de por qué esto no se arregla y de qué haría falta para que se arreglara. Como te digo siempre adelante, y te leo en comentarios.